que Joan va a lembrarse toda su vida de su primera comunión, porque Joan va a hacer su primera comunión en un momento histórico en donde se viven varios absurdos, entre ellos el que un supuesto pontífice ha prohibido la misa de siempre. Prohibir la misa de siempre es algo tan absurdo como decir que a partir de mañana los sacramentos ya no son 7 sino 5, o no hay sacramentos, o los mandamientos dejaron de ser 10 y van a ser 3 y punto, o no va a haber mandamientos. La misa, queridos fieles, lémbrense que es de institución divina. Jesucristo en la última cena adelanta el sacrificio de la cruz, porque cuando horas después esté pregado en la cruz no iba a poder tener un cáliz y un pedazo de pan para hacer esta cosa, sino que ya va a ser él mismo que va a ofrecer el sacrificio de su cuerpo y su sangre. Entonces, la historia de la misa comienza aquí, en la quinta Fera Santa y en la consumación del sacrificio, que es la sexta Fera Santa. A partir de ahí, Jesucristo después resucita, está 40 días con sus discípulos. ¿Y por qué se queda 40 días con sus discípulos? Precisamente, entre otras cosas, para enseñarle a los apóstoles a dar la misa. Lo fundamental de la misa, el ofertorio, el canon, se lo enseña Cristo a los apóstoles. Entonces, con el tiempo, se agregan unas oraciones más, se agrega la parte instructiva de la misa, que es esta primera parte, de donde se lee el epístola, el evangelio, el sermón, el credo. Después comienza el ofertorio, en fin, y la iglesia fue guiada por el Espíritu Santo, conformando la misa como nos ha llegado hasta ahora. En el año 1570, el querido San Pío V, un papa santazo, que fue el que organizó la batalla de Lepanto, la gran cruzada de Lepanto, fue el que instituye la devoción a Nuestra Señora do Rosario, en razón de la victoria de Lepanto, y entre otras gracias, entre otras cosas importantísimas que hizo este pontífice, fue sacar este documento que falábamos antes, la bula Quo Primum Tempore. La bula Quo Primum Tempore, con la cual podemos pensar por qué San Pío V saca una bula especial que blinda la misa. Porque San Pío V ya está viviendo las consecuencias del protestantismo. 1570 es la bula, 1517 Lutero empieza con sus herejías, y Lutero es uno de los que dice: destruyamos la misa, acabemos con la misa y acabaremos con la iglesia. Porque Lutero era sacerdote, sabía teología, no era un imbécil cualquiera, pero en razón de su apostasía pierde la cabeza y se da cuenta que la fuente de gracia, lo que sostiene la iglesia, lo que sostiene el pontificado, es esto. Lo que nos sostiene como católicos es esto, el altar. Entonces había que acabar con el altar. Es satánico lo que hace Lutero, no se crean que es un caprichito de Lutero. No. Detrás de él está indudablemente actuando Satanás, porque lembren que Satanás fue derrotado en la cruz. ¿Por qué el odio a la misa? ¿No se han dado cuenta que hay continuamente un odio a la misa? Cuando digo misa me estoy refiriendo a esto, ¿no? A esa cena del Señor, o no sé qué cosa que llaman misa nueva, o rito ordinario. No. Porque el demonio sabe que esa es la fuente de la gracia. Eso es lo que nos permite a nosotros
crecer espiritualmente, lo que nos permite a nosotros salir de los vicios, lo que nos permite a nosotros ir santificando, ayudar a santificar a otros, es esto, es el altar. Creo que hace un tiempo atrás les di a vocês un audiovisual. Una de las fotos que les mostraba era el rostro de Monseñor Lefebvre y una frase de Monseñor Lefebvre que dice: cuando en los seminarios se sacó el altar y se puso la mesa, se acabó el seminario. Y es así. Cuando piensen vocês un rapaz que quiere ser sacerdote, lo hacía en función del altar, lo hacía en función de que él sabía que iba a ser el mediador entre los hombres y Dios. No, el sacerdote tiene una vocación especialísima de ser el que va a dar las cosas santas a Dios. Y resulta que después, cuando va al seminario nuevo, le han puesto una mesa, le dicen que no, que ahora la cosa es al revés, ahora es para ustedes, para el pueblo, y el sacerdote ¿qué hace? Simplemente se convierte en una especie de showman, el que dirige el show. Pronto. Y son shows, las misas nuevas. El sacerdote entra en motocicleta, el sacerdote entra montado en un buey, el sacerdote sirve café a la usanza de la roca, de la rosa. No, ya no hay sacrificio. Se pierde todo el sentido de lo sagrado. Entonces, San Pío V ve el riesgo que corre la misa por el ataque del protestantismo. Y es por eso que saca este documento. Y este documento, entre otras cosas, por ejemplo, no me voy a poner a leerlo todo, ustedes después si quieren lo leen más detenidamente. Dice: observados por costumbre a tener presente, sellan por elementos absolutamente abandonados para un futuro totalmente reeditado, canten y recen la misa según el rito, a modo y a norma por nos indicados en el presente misal. Y en la celebración de misa no tenga la audacia de acrecentar otras ceremonias ni de recitar otras oraciones, sino las que están contenidas en este misal. O sea, el San Pío V nos está diciendo: ojo, yo no me puedo salir de lo que el libro, este misal me dice. Si yo quisiera poner una oración que yo invento porque yo soy devoto, no sé, de Santa Teresita o de San Miguel, no puedo. ¿Por qué? Porque la misa es una oración pública de la iglesia, no es una oración personal. Si yo quiero rezar oraciones de mi propia devoción, tengo que, cuando me voy a mi casa, cierro la puerta y hago mis oraciones personales. Pero aquí yo hago la oración de la iglesia. Es por eso que también es un problema los padrecitos que a veces dicen: bueno, no, yo entiendo la misa tridentina, es la mejor, pero claro, la otra, qué sé yo, y hacen una combinación. Toman un poquito de acá, de la nueva, otra de la tridentina, no, pero yo consagro como antes, pero el ofertorio, no, pero el ofertorio es como la misa nueva. Señores, esa misa no existe. O está la misa de Pablo VI o la misa de San Pío V. La misa del Padre Mengano no existe. Es un error gravísimo. Entonces, eso es otro gran problema, ¿sí? Entonces, o damos una misa o damos otra. No podemos estar haciendo mixturas de misa. Bien, ¿qué más? Y dice acá: além de eso, en virtud de nosa autoridad apostólica, dice nosa autoridad, usa la primera persona del plural, no dice mi autoridad. Fíjense cómo cuando los documentos son de especial importancia como este, el Papa no está hablando en nombre, yo no lembro el nombre del Papa San Pío V, el nombre civil, supongamos que se llamaba Juan Pérez. No habla como Juan Pérez, sino habla en nombre de Pedro, de todos los pontífices.
por eso usa la primera persona del plural, nosa autoridad apostólica. Peloteor del presente bula concedemos y damos indultos siguiente que doravante para cantar o rezar a misa en cualquier iglesia se posa sin restricción seguir este misal con permisión y poder de usarlo libre y lícitamente sin ningún escrúpulo de conciencia y sin que se posa incurrir en ninguna pena, sentencia y censura, y esto para siempre. Cuando le vayan a decir a sus amigos que están viniendo a una misa, a la misa de siempre, y quizá alguien le dice, no, pero esa misa la acaba de prohibir Francisco, usted la agarra y dice, lee la bula y después fala. Porque la gente no sabe, los curas no saben que existe esto. Entonces, esto es fundamental. O sea, ¿por qué no? Van a tener ataques, no van a decir, ay, ustedes están desobedeciendo al Santo Padre. Además, discúlpenme, a mí me da nojo que a veces la gente, incluso los curas, digan, ay, no, el Santo Padre Francisco. Espera. Llámalo Francisco a secas. Porque cuando uno tiene un Papa como San Pío V, como un San Pío X, yo un San Pío V, un San Pío X, un Pío XII, lo puedo llamar Santo Padre. Pero un bribón que me destruye la misa, que me pone la Pachamama en el altar, etcétera, etcétera, no puedo tratarlo de igual a igual como otro Papa. Entonces, lémbrense de esto. En fin, podríamos estar leyendo más. Voy a leer la parte final. Dice, si alguien con todo tiver audacia de atentar contra estas disposiciones, saiba que incurrirá en la indignación de Dios Todopoderoso y de los bienaventurados apóstolos Pedro y Pablo. Yo no quiero pensar lo que va a ser el juicio de Dios de este bribón de Bergoglio. Yo no quisiera estar en sus zapatos, porque se está echando encima la maldición del Dios uno y trino y de los santos apóstoles por atacar a la misa de siempre. Está haciendo perfectamente el trabajo de Satanás. Perfectamente. Entonces, es lamentable ver que la gente, incluso los sacerdotes que más o menos estaban ahí, que por ahí daban un día la misa tridentina, otro día, en fin, con este documento, yo espero, en fin, recemos para que haya más padres que se decidan de una vez por todas a ser católicos. No puedo ser católico y estar dando una misa protestante y una misa católica. No puedo. Es un escándalo para la fe. Entonces, ¿el sacerdote para qué está? Para dar la luz, para dar la fe, para dar la luz sobrenatural de la fe a las almas y decirle a las almas, señores, para ir al cielo hay que pasar por aquí. No hay otro camino, no hay que pasar por la mesa protestante. Joan va a tener la gracia, entre otras cosas. De ajoelharse al recibir la comunión. Oh, sí, de ajoelharse. Algún antiguo me podría decir, ¿y por qué la gracia? ¿Qué tiene de original? ¿Se han puesto a pensar que hace más de 50 años o 60 ya los hombres no se ajoelhan ante Dios? ¿Y eso por qué? Por la misa nueva. Con la misa nueva empezó la comunión de pie primero. Algunos se escandalizaban y decían, ¡ay, qué barbaridad! No, bueno, pero no importa, qué sé yo. Después de la misa nueva de pie, pasaron a la comunión en la mano. Algunos se escandalizaban, qué barbaridad, la comunión en la mano, no puede ser esto. Y así, cada vez peor, cada vez peor. Y ahora llegamos al punto en que con el cuento del COVID no se te vaya a ocurrir recibir la comunión en la boca. Eso ya es una...
Joan se va a ajoelhar a recibir a todo un Dios. Es una gracia especialísima la que va a tener. No todos los niños hoy reciben la comunión de Joelhos, como tiene que ser, y como la recibió la Santísima Virgen, como la recibieron los santos, un San Tarcisio, en fin, un San Agustín cuando se convierte, etcétera, etcétera. Hasta eso ya parece una cosa fuera de lo común, que nos ajoelhemos a recibir la comunión. La vez pasada, alguien en el grupo que tenemos, no sé, una señora creo que es de Bahía, contaba que había ido a la parroquia y que ella quería guardar la tradición de recibir la comunión de Joelhos y se fue a la parroquia y se ajoelhó y el cura le dijo, no, levántate, y si no te levantas no te doy la comunión. Ay, y ella lloraba y... Si pasa una cosa así, primero, no hay que ir a ninguna parroquia en donde se vea que no se adora a Dios. Número uno. Pero bueno, si por ahí estás tentado y querés venir a comulgar y el cura no te da la comunión de Joelhos, es señal clarísima que te equivocaste de religión, te equivocaste de iglesia. Decirte a la parte, no vayas más ahí. Padre, pero necesito el sacramento. ¿Necesitas los sacramentos? Por supuesto, estamos de acuerdo. Pero no te lo podés inventar al sacramento. Si vas a una parroquia en donde ni el cura se ajoelha, es señal de que acá no está más Jesucristo, es así de simple. Que ni el cura cree que consagra. Ustedes se han puesto a pensar, porque la gente dice, ay, qué barbaridad, Francisco prohibió la misa, perdón. Francisco, si no me equivoco, fue el 19 de enero del 2019, sacó un documento diciendo que dentro de la Iglesia Católica no se tiene que hablar más de transubstanciación. ¿Qué? Sí. ¿Y qué es la transubstanciación? Precisamente el gran milagro de convertir pan y vino en cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Es una palabra que se usa solamente en la teología católica, solamente, porque es un milagro que sucede solamente acá, en el altar. Y si Francisco dice que esa palabra no se usa más, es porque la transubstanciación no se hace más en la misa nueva. Ni ellos lo creen, te lo están diciendo. Y vos encima vas a ir a comulgar. Ahí no hay que pisar. A esa gente no hay que... ¿Por qué? Porque además tu presencia convalida ese show, ese circo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y simplemente reunirse los otros, un católico de acá, otro católico de acá, y mantener esa fe firme. Padre, pero mis hijitos, ¿cómo? Tus hijitos tienen que ser católicos, no una cosa que no se sabe qué es. Tu hijito tiene que comulgar su primera comunión de recibirla de rodillas hasta la última. No un día de rodillas, otro día de pie, otro día en la mano, otro día... No. Tiene que ser católica siempre su manera de comulgar. Y su misa. Y sus sacerdotes. No podemos alternar. Bueno, un día una misa más o menos, otra misa, bueno, cual cura cuando viene la misa en latín, otro... No, tenemos que ser católicos, porque podemos incluso hasta engañar a nuestros amigos, nuestros parientes, pero a él no lo engañamos. Él sabe lo que hay aquí y la diferencia que hay entre una misa católica y una misa protestante. A la gente le podemos decir, bueno, no, lo que pasa es que son las necesidades de los tiempos, había que hacer ecumenismo. No. Entonces, queridos fieles, demos gracias que todavía tenemos misa. No sabemos por cuánto tiempo más. Entonces, pidan a Dios por la conversión de los sacerdotes, para que haya sacerdotes que dejen de dar vueltas
y de pastelear de un lado al otro. Y siempre, si conocen a algún sacerdote que esté en esas circunstancias, dígale: Padre, ¿cuál es el primer mandamiento? Hay que aplicar el primer mandamiento, nada más. Yo a veces pienso, ¿cómo va a ser el juicio de estos padrecitos que están ahí, que van, vienen, van, vienen, van, vienen? Entonces, incluso hay que amar a Dios, porque el gran pretexto a veces, no, los fieles que me han ayudado a hacer esta iglesia, qué sé yo no les puedo. El primer mandamiento dice que hay que amar a Dios incluso por encima del amor al padre y a la madre. ¿O no dice eso Jesucristo? Aquel que ama a su madre, a su padre más que a mí no es digno de mí. ¿No dice eso Jesucristo? Y entonces, ¿por qué le buscamos la vuelta? Es simplemente la aplicación del primer mandamiento. Entonces, queridos fieles, por un lado, lémbrense de esto. Esto existe. Y esto es magisterio de la Iglesia permanente. Algunos dicen, no, lo que pasa es que esa, la bula, el Papa la escribió para ese tiempo, para ahora se podría... No. La Iglesia a perpetuidad usa el nos, majestad, el nos, el nombre de San Pedro en adelante, todos los pontífices. Nadie puede revocar esta misa. Y por eso cuando Pablo VI saca la misa nueva en abril del 1969, él no la revoca inmediatamente. Él la da como una alternativa. Si yo quería dar la misa de siempre, y si no, me podía dar la misa de Pablo VI. Pero claro, esa fue una táctica. En marzo del año 1970, Peña ya la prohibió. Y lo dice en varias oportunidades Pablo VI, que la misa nueva no se dio como otra alternativa. Ya se habla descaradamente, se la dio como para sustituir la misa de siempre. Con lo cual se cumple la profecía de Daniel, que será prohibido, cortado, suprimido el sacrificio perpetuo. O sea, de una manera oficial en la iglesia se habría suprimido el sacrificio perpetuo. Y es por eso que los sacrificios perpetuos se mantienen acá medio en capillas privadas, en casas, etcétera, etcétera. Se están cumpliendo las profecías, queridos fieles. No es invención mía. Entonces, lo que debemos pedir al buen Dios es seguir siendo fieles, que nos fortalezca en la fe, que no nos falte la misa, que no nos falte el sacramento, aunque sea una vez, cada mes, cada 2 meses, no sé, pero que Dios nos permita seguir asistiendo a los fieles. Hablo por mi persona y para que ustedes tengan también sacerdotes en todas partes. Hay países que no tienen ya la misa. Es triste. Perú, Bolivia, Chile, varios países ya no hay misa católica. Y claro, uno dice, y así les va, ojo, Venezuela, Cuba, etc. Entonces, mientras Dios sea Dios, hasta el fin del mundo dice que al menos habrá una misa. Entonces, no sé dónde será esa única misa, pero mientras tanto pidamos al buen Dios la gracia de tenerla, ¿no? Al menos con alguna frecuencia, pero tenerla, ¿no? Y de rezar para que haya sacerdotes, para que se mantengan fieles y para que los laicos sean fieles, porque muchas veces los sacerdotes no tienen quizás la fuerza de tomar una actitud fuerte, porque los fieles también están. Pero claro, a quien más se dio, más se pedirá. Dios va a pedir más cuenta a un sacerdote que a los fieles, evidentemente. Y pidamos a los santos, a todos los santos niños que asistan hoy a la primera comunión de Joan y que le ayuden a conservar su fe,
que cada comunión a João le sirva para crecer en santidad y un día alcance el cielo, él y todos nos. Ave María Purísima. Sem pecado concebida.